Bienvenidos a la sintonía de Radio Podcaster. En este podcast número 15 vamos a hablar sobre los proyectos no realizados de Stanley Kubrick. Uno de ellos fue AI, Inteligencia Artificial, una película que se quedó por el camino en la carrera de Kubrick. Fue esta película, que significa la habilidad de una máquina para imitar el comportamiento humano inteligente, como razonar, aprender o entender el habla. Kubrick era un gran aficionado a todos los temas tecnológicos y científicos, como ya demostró en su obra maestra Odisea 2001 del espacio. Recordamos en esta película el comportamiento de HAL, aquella máquina maliciosa que quería acabar con la tripulación. Al final, y después de muchos retoques con el guión, la película la dirigió ya con el guión terminado su gran amigo Steven Spielberg. Otras de las películas que se le quedaron en el camino y estaba preparando, puesto que cuando estaba rodando estaba preparando ya su siguiente proyecto, muchas veces, o en otros casos no. Esta fue De mentiras en tiempos de guerra, a Iron Papers, de Louis Beasley. Pero uno de los más importantes proyectos que Kubrick tenía en mente fue la película Napoleón, como todos los directores tienen en su cartera y que luego no pueden hacer. Stanley Kubrick dejó este proyecto muy avanzado, lo dejó sin realizar, como he dicho. Uno de ellos, en el caso de esta película, estuvo en su mente para llevarla al cine después de la obra maestra 2001, Odisea del espacio. Le fascinaba Napoleón como personaje. Su vida se describió como un poema épico de acción y no dejamos de ver su vida sexual y su esposa Josefina. Fueron una de las pasiones de todos los tiempos y esto a Kubrick le fascinaba. Una película que le llevó parte de su vida, como dije antes, como cineasta, pero que al final no pudo realizarse. Podría ser la mejor película de Kubrick, según él, podía haber sido. Iba a abarcar todos los aspectos de Napoleón, como soldado, como hombre de Estado y como emprendedor. Y también como emperador. Kubrick tenía todos los libros que habían salido sobre este fascinante personaje. Leyó varios cientos de libros en busca de material para su película. Kubrick también adquirió todos los derechos de la biografía de Napoleón de Marquand y de ahí escribió el guión. Envió a varios fotógrafos para fotografiar la vida de Napoleón en los distintos localizaciones donde había estado. Se localizaron varias localizaciones para las batallas y en lugares como Yugoslavia, por ejemplo, y se llevaron 50 figuras históricas principales para la película. En este caso, el narrador era una figura imprescindible, como en otras películas que dirigió Kubrick. En esta se debía informar del entorno histórico de los hechos que se iban a narrar. Quería que el público se sintiera cómo era el interior de Napoleón, que el público estuviera con Napoleón. Kubrick quería utilizar localizaciones auténticas, como dije antes, del viejo continente, donde se conservan edificios y rincones de la época de Nápoles. Visitaron lugares para las batallas, como dije antes, Yugoslavia, Hungría y Rumanía. Estaban escritas en su guión, pero las localizaciones de batallas también estuvieron en la mente del cineasta. Nunca se llevó a cabo el proyecto, pero esta película estaba pensada por Kubrick y él la tenía que dirigir. Les habló Jesús San Sebastián para Radio Podcaster. Gracias por estar ahí.